En el nombre de Jesucristo que nos manda el Espíritu Santo. Amén. Hoy, como les dije al principio de nuestra adoración, es el día que es domingo, pero este es un domingo especial, es un día especial porque estamos celebrando la fiesta de Pentecostés, algo que los judíos celebraban como la fiesta de las cosechas o de las tiendas. En la iglesia cristiana se dice que fue la primera vez en que, por así decirlo, se inauguró en la iglesia. Aun cuando la iglesia existía prácticamente desde que hubo el primer creyente, sin embargo, aquí la iglesia cristiana da sus inicios. Ya el Señor ha cumplido su obra, ha subido al cielo y como su promesa dejó, la cumple y llega el Espíritu Santo. En nuestro texto, en realidad está reflejado mucho de lo que está pasando hoy con nosotros. La misma situación que vivían en cierto modo los discípulos se repite con nosotros en nuestros tiempos. Yo quiero meditar con ustedes sobre algunos versos. En primer lugar, en el verso 4 dice que un fuerte viento vino del cielo. Hermanos y hermanas, lo más grandioso que Dios nos puede ofrecer a nosotros proviene del cielo. Proviene del cielo, por ejemplo, su propia palabra. Proviene del cielo el lugar de Dios, el reino de Dios. Él domina allí. De allí viene su Hijo Jesucristo. De allí viene el Espíritu Santo ahora. De allí viene nuestra creación. De allí viene nuestra salvación. De allí viene nuestra santificación. De allí viene... Y ustedes nombran todas sus bendiciones del cielo. Es interesante que al principio de la creación Dios creó a Adán y a Eva y dice allí que Él les dio vida a través de un soplo. Esta misma situación se presenta en Juan capítulo 20 cuando el Señor resucitado se aparece a los discípulos y les dice en medio de ellos, pasa a ustedes, e inmediatamente procede a soplar y les dice, reciban el Espíritu Santo. En la llegada del Espíritu Santo de veras para nosotros en la iglesia, dice que vino un fuerte viento del cielo y sopló. En la lectura del Antiguo Testamento de hoy, Ezequiel, capítulo 37, también escuchamos allí que el Señor, a través de su palabra, sopló y dio vida a aquellos huesos que estaban putrificándose. Del cielo viene lo bueno de nosotros y Dios continúa soplándonos con su Espíritu Santo. Pues de tal manera que en ese mismo verso dice que a través de esa acción todos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los discípulos, una vez más, quiero llamar su atención a esto. No solamente dio el Espíritu Dios a uno u a otro selectivamente, digamos a Pedro solamente, o a Tomás, o a Mateo, sino a todos los que estaban allí. Él sopló sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué tenía que darles el Espíritu Santo? Bueno, aquí tenemos unas buenas respuestas. El Espíritu Santo, en otras palabras, fue recibido o vino proveniente del cielo para impulsar, para mover a los discípulos a hablar. A hablar acerca, verso número 11, de las maravillas
de Dios. Hermanos, esta misma situación la tenemos hoy nosotros. El Espíritu Santo sigue soplando sobre nosotros y nos impulsa, nos mueve, y solamente tiene el propósito de que nosotros anunciemos, profeticemos, prediquemos, que proclamemos las maravillas de Dios. Miren ustedes lo que hace el Espíritu Santo. Ante él, antes de que llegase, había un puñado de hombres asustados. No eran unos jovencitos. Podríamos entender esto con los niños o con los jóvenes apenas aprendiendo acerca de las cosas de la vida. Pero estos eran hombres maduros. Y todos ellos estaban asustados y estaban atrincherados, por así decirlo, en una casa. Pero el Espíritu Santo va a transformar, va a cambiar, va a convertir a esos hombres asustados en unos hombres audaces, en unos hombres valientes, en unos hombres que alzan la voz. Por eso dice allí en este mismo texto que Pedro, cuando empezó a escuchar de los asistentes de la multitud que estaban borrachos y todo eso, él alzó la voz y dice, ¿cómo le alzó la voz? Con potente voz, con voz viril, con voz de hombre. Ahora está lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo transforma no solamente a Pedro, sino a los demás en hombres valientes. ¿Saben cuántos estiman algunos estudiosos que había en ese momento delante de la casa donde había llegado aquel estruendo y con él la venida del Espíritu Santo? Aproximadamente 180,000 a 200,000. Ahora imagínense a McAllen, por ejemplo, una población de poco más de 100,000 habitantes, que de pronto fuera inundado por 200,000. Probablemente todos los hoteles estarían sobresaturados. Probablemente todos los restaurantes estarían ocupados y los nativos, o sea, nosotros, tendríamos que hacer unas colas inmensas. Y eso probablemente no nos gustaría. Pero eso era lo que estaban haciendo 200,000 aproximadamente hombres en Jerusalén en aquel momento. Y ellos se presentaron. Quizá no todos, pero una buena cantidad de ellos. Y Pedro, transformado por el Espíritu Santo, alzó con una voz potente. Ustedes saben cuánto es esa muchedumbre. Tenía que de veras hablar en voz alta. ¿Qué les dijo? En resumidas cuentas, versículos 22 al 24. Les dio las maravillas, les dio a los oyentes las maravillas de Dios. ¿Cuáles son esas maravillas de Dios? Que Dios en su determinado tiempo echó a andar el plan de salvación, mandó a su Hijo, y este Hijo obedeció completamente a la ley judía, y este Hijo obediente fue a la cruz y lo crucificaron, pero todo eso estaba planeado por Dios. En la cruz Él murió, el Cordero de Dios que limpia los pecados del mundo. Estas son de las maravillas de Dios. Son maravillas porque la gracia, el amor, el perdón de Dios se cobija, viene disfrazada. El amor de Dios y la gracia vienen disfrazados en estas palabras. Son maravillas de Dios. Decía yo que la iglesia de aquel entonces naciente estaba viviendo una situación similar a la de nosotros. Quizá la sociedad actualmente nos abruma porque los cristianos estamos perdiendo terreno. Y si no, observen qué es lo que está pasando en este país, en la Suprema Corte. Están a punto de
legalizar los matrimonios del mismo sexo. Esta agenda de los homosexuales es una agenda poderosísima. Y nosotros cristianos estamos asustados. Ante lo que está pasando. Hay voces valientes, como la de nuestro presidente en el sínodo de Missouri, Harrison, que va y tiene juntas con los legisladores de este país y les anuncia, les da, dice, no deben de ustedes ceder, porque somos herencia de unos valores cristianos. Algunos piensan que los cristianos tenemos la batalla perdida. Y es posible que eso pase. Es posible que todo esto que esté sucediendo nos asuste. Pero hay algo que debemos de tomar en cuenta. Dios tiene distintos planes. Y quizá todo esto está siendo manejado por Dios para que en un momento el Espíritu Santo nos transforme a nosotros tímidos y asustados como estamos, en valientes Pedros como el que estamos contemplando hoy en Hechos capítulo 2. ¿Para qué? Para anunciar las maravillas de Dios. Que Cristo es el Señor, que Cristo murió, que Cristo ascendió, que Cristo ha de venir también del cielo. Entonces el propósito final, hermanos, dice aquí en el verso 21, es el propósito de ayer, es el propósito de hoy y será el propósito de mañana para la iglesia. Anunciar las maravillas de Dios para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Quizá muchas almas se están perdiendo hoy en día por nuestra culpa. No estamos anunciando el Evangelio y las maravillas de Dios. Es tiempo de que pidamos al Espíritu Santo que nos llene, que nos mueva, que nos impulse a ir adelante. Amén. I'm going to switch now into English real quick. Today we're celebrating the day of Pentecost. This is a feast of the Jews in the Old Testament. It might be called the Feast of the Tents or the Feast of the Harvesting Crops. In our actual historical context, we, the church, that is, might be reflected in this same situation that is told in the book of Acts, chapter 2, about the new church and the current church. I'm going to just share with you some of the most important, what I think most important verses or phrases or sentences, so that we may have a good idea of what's going on in this text. We read in verse number 2 that a strong wind came out of the sky and that it breathed on the disciples, causing them to be filled with the Holy Spirit. They were all of them filled with the Holy Spirit. Notice that it wasn't just Peter or Matthew or Thomas or whatever out of the 12 disciples. They were all filled with the Holy Spirit. For what reason? So that they may go out. The Holy Spirit moved them. They kind of push the Spirit were pushed by the Holy Spirit in order to speak out. What? The marvels of God. What are those magnificent acts of God? What is it that they were filled by the Holy Spirit with?
such a bunch of scared men. We could understand that they were scared if they could be or were children or there were young people. These kind of people are easy to get scared, but not men. As the apostles were. Yet they were scared. And here is how the Holy Spirit encounters them. But the Holy Spirit it's about to transform them, to convert them. And so Peter raises his voice in front of, some scholars say, 180,000 to 200,000 men were in Jerusalem at that particular day. So, can you imagine such a big crowd out of here, even in McAllen, we have a little bit more than 100,000 people living in the city limits. If there were to come all of a sudden 200,000, probably hotels will be filled and restaurants. Perhaps we don't like it because we then will take a long time to eat in any given restaurant. Today, Sunday. But in front of this man, this crowd, Peter raised his voice, now being filled with the Holy Spirit. He was already transformed into a valiant man, a courageous human being. And what did he tell them? He told them just about what we hear, the marvels of God. What are those marvels of God? The wonders of God is that he, at the determined time, sent his son, Jesus Christ, to be born out of a virgin and to obey completely the Jewish law for us, and yet he was still crucified. But that crucifixion is for us, is for our good. Because the Lamb of God offered himself as a sacrifice in the stead of us, or on our behalf. Those are the marvels of God, the wonders of God. And there's one purpose today, as it was many years ago and will continue to be. And that purpose is to, we read verse 21, so that everybody calls the name of Jesus Christ and be saved. I think it's about time that we ask God to send us his Holy Spirit to transform us and become courageous women and men. And we just simply have to say the marvels, the wonders of God. Jesus Christ is the Savior.